Ups, miembros del 141 Force llega a High School of the Dead antes de comenzar. Renuncia de derechos. Música, personajes, imágenes no son de mi propiedad. Todos los derechos a sus creadores / autores. Bueno, también les quería avisar que temporalmente no pondré música por el copyright, ya que YouTube me puso mi primer aviso. Ya me bloqueé el cap 7 del novato en DXD. Bueno, ya basta de rellenuto. Los ubicaremos en el final de Call of Duty Modern Warfare 3. Adiós Capitán Price, diría Makarov, pero sería atravesado por 3 disparos proveniente de Yuri, pero Makarov pero no acadia Puerto. Makarov dispararía a Yuri 2 en el pecho y 1 en la cabeza, matándolo a instant. Eso le daría tiempo a Price para tumbar a Makarov al suelo y golpeándolo. Esto es por Ghost, esto por Roach, esto por Yuri y esto por Soap, diría Price atándole una soga al cuello, quebrando el cristal. Makarov estaría colgando, mientras que Prince estaría fumando un puro en un espacio negro. ¿Dónde estoy?, diría Yuri. Bienvenido al infierno, creo, diría Ghost. Nota, usaré la personalidad de Ghost del Call of. Nota Yuri, diría Soap. ¿El quién es?, diría Roach. Así él es Yuri, diría Soap. Bueno, como moristes, diría Ghost. Bueno, Makarov me voló la cabeza, diría Yuri. ¿Usted?, dirá Yuri. Preguntaría a Ghost. Y a Roach. Fue atravesado por una bala de Shepard, diría Ghost. Yo fui quemado vivo, diría Roach. Nota, se preguntada como chucha dice que Roach fue quemado vivo si Shepard lo dio un tiro en el pecho. Bueno, en Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered pasa lo mismo, pero Roach toma la mano de Shepard para que no se lleve DSM. Bueno, esas son mis pruebas y puto que no esté de acuerdo. Fin de nota. Los estaba esperando, diría una voz femenina. ¿Quién es usted?, diría Soap. Soy la diosa Nanami. ¿Qué quiere?, diría Yuri. Ocupo su ayuda, diría la diosa. ¿Para qué ocupas nuestra ayuda?, diría Roach. Ocupo que salven un mundo, diría la diosa. ¿De qué está hablando?, diría Ghost. No hay tiempo para de explicar. Tomen, diría la diosa, haciendo aparecer arma de la nada. Elijan, diría la diosa. Soap agarraría una M1014 y US-45, Yuri una AK-40 precisión y escarache, y por último Roach con una M4A1 y una G18. Bueno, buena suerte, diría la diosa, desapareciendo. ¿Y ahora qué?, diría Yuri. Pero de pronto una luz los rodearía, desapareciendo nuestro protagonistas. Puta madre, diría Ghost. En un rama de árbol por lo menos no caísteis en una roca, diría Soap. Dermo, diría Yuri vomitando. Aiden, diría Roach a su equipo. ¿Dónde estás?, diría Soap. Aquí arriba, diría Roach, en la rama de un árbol de 5 metros. Bájenme que ya me mareé, diría Roach. Y tú te quejas, diría Soap. A Ghost. Púdrete, honey, diría Ghost. Después de 1 minuto ya bajaría a Roach. ¿Y ahora dónde, capitán?, diría Yuri a Soap. Bueno, pero sería interrumpido por unos gritos. Creo así hay, diría Soap. Estadio caminado por unos minutos hasta que llegado afuera, que parecía una escuela. ¿Qué mierda?, diría Roach, viendo cómo personas se comían entre ellas. No puedo ver, no, más de una vez, diría Ghost. ¿Estás enfermo?, diría Yuri a Ghost. Este es el plan, Ghost. Danos fuego de cobertura con tu rifle, diría Soap. Entendió Honey. Roach al este, Yuri al oeste. Supervivientes, sí señor, diría Yuri. Y Roach en un azote. Estudian unos estudiantes corriendo por sus vidas. Se acercan, diría un muchacho pelinegro. Ya voy, diría una muchacha de pelo rubio. Ella atacaría al agresor con una jabalina, clavándosela en el corazón, pero aún estaría con vida. ¿Cómo es esto posible si lo atravesé?, diría Rey. Diría un muchacho peligris sujetando al zombie, pero el zombie le mordería en el brazo. Gritaría el peligris, pero el pelinegro rompería la cabeza del infectado con un bate de béisbol. ¿Está bien, Isashi? Si está ahí bien, Takashi, diría el ya conocido Isashi. ¿Tu Rey?, diría Takashi. Estoy bien, diría Rey. Bien, salgamos de aquí, diría Takashi. Estudian en lo más arriba del azote. El trío vería como unos helicópteritos pasaban enfrente de ellos. Por aquí, diría Rey. Es inútil, diría Takashi. El trío no se darían cuenta que un zombie se acercaba a Rey. Rey, cuidados, diría Isashi a Rey. Pero el zombie está a acaso centímetro de Rey. Pero unos disparos se oirían. Los tres vería al zombie tirado en el suelo. Rey estaría en shock. El trío vería a la pero Isashi está tosiendo sangre. Roach apuntaría con su M4A1 a Isashi. ¿Qué está haciendo? No lo mates, diría Rey al soldado. Por favor, mátame, aún quiero morir siendo yo. No digas eso, Isashi, él te puede ayudar, diría Rey, refiriéndose al soldado. Roach tomaría a Rey y le diría: no hay nada que pueda hacer por tu amigo, solo sacarlo de su sufrimiento. Roach vería a Isashi, pero él ya se había convertido en zombie. Roach sacaría su G18 y una ráfaga de 4 balas le daría en la cabeza a Isashi. Takashi se acercaría a Rey para consolarla. Para ella, ¿quién era?, diría Roach. Era su novio, diría Takashi. Roach se acercaría a Rey. ¿Cuál es tu nombre, jovencita?, diría Roach. Rey, diría Rey con tristeza en su voz. Yo soy Roach, pero me puede decir Gary, diría Roach. Esto no servirá, pero él está en un lugar mejor, diría Roach a Rey. Soap aquí, Roach. Encontré a 2 jóvenes. Muy bien, diría Soap. Yo tengo a 3 sobrevivientes, diría Soap. Muy bien, te tendré informado.
informado diría Roach. Tenemos que movernos diría Roach. Reí. ¿Cómo te llamas tú diría Roach? Reí. Atrás de mí diría Roach. Con Yuri procliatille diría Yuri. No hay ningún puto sobreviviente diría enojado, pero su cara cambiaría una de sorpresa cuando oyería como un zumbido. Yuri apresuraría su paso hasta que llegó a un salón. Yuri vería como unos dos estudiantes se defiende de los infectados. Un estudiante gordito estaría con lo que parecía un pistola de clavos modificada y atrás de él una muchacha pelirrosa. Yuri vería como un infectado se acercaría a la pelirrosa. La jovencita vería al zombie y retrocedería hasta que tropezó. No por favor no diría la pelirrosa hasta que unos disparos se oiría. La pelirrosa vería como el zombie tenía un hoyo en la cabeza. Está bien diría Yuri dándole la mano para que se levantara. Si estoy bien diría la pelirrosa. Soap, encontré a dos supervivientes diría Yuri. Excelente, mánteme informado diría Soap. Ponyali Urachi diría Yuri. ¿Cuáles son sus nombres diría Yuri? El mío es Hirano con un saludo militar diría el ya conocido Hirano. Y el tuyo jovencita Saya con un tono de superioridad. Ok, lo saca de aquí diría Yuri. Después de unos minutos Yuri a Roach. Me alegro de verte Yuri. Veo que encontraste a dos supervivientes diría Roach. Igual como puedo ver diría Yuri, pero se escucharían unos pasos en el pasillo. Roach y Yuri apuntarían al pasillo. Hirano haría lo mismo con su pistola de clavos. Rei y Takashi estarían el guardia con su bate y su jabalina, pero en la oscuridad saldría dos personas. Era dos mujeres, una de peli morado y otra peli amarillo, pero estaba más desarrollada. Enfermera Marikikawa diría Rei. Bajas las armas Yuri diría Roach. Todo ocurriría como la historia original hasta la salida. Roach y Yuri verá a Soap con tres supervivientes. Capitán diría Yuri. Chicos escuche su mensaje, pero tenemos un problema. La salida está llena de infectados. Todo pasaría como la historia original. Está el autobús Ghost. Baja de ahí. Hay que salir de aquí diría Soap al fantasma. Ya voy Honey. Entre ya diría Yuri. Marikikawa está ahí en el volante. Ya somos todos diría Ghost en una ventana. Disparando Supan diría Soap a Roach y a Yuri. Espérennos vería a un grupo de sobreviviente. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si le gustó dele like y suscríbanse. Fuímonos que aquí espantan.